Muy buenos días. Soy Pablo Cabral de la Universidad Autónoma de Querétaro y voy a comenzar con mi ponencia que se titula Corpo Escena, sincretismo transdisciplinario del cuerpo, el signo y la escena. Espero que sea de su agrado. El cuerpo de Cristo, el cuerpo del delito, el cuerpo del pecado, el cuerpo del deseo, el cuerpo escultural, el cuerpo saludable, el cuerpo enfermo, el cuerpo vivo, el cuerpo muerto, el cuerpo presente, el cuerpo ausente, el cuerpo oculto, el cuerpo desnudo, el cuerpo perfecto, el cuerpo habitado, el cuerpo híbrido, el cuerpo sentido, el cuerpo emocional, el cuerpo físico, el cuerpo expresivo, el cuerpo somático, el cuerpo psíquico, el cuerpo recobrado, el cuerpo recuperado, el cuerpo perdido, y así la lista podría llegar a ser muy extensa. Durante la historia de la humanidad, el cuerpo ha sido atravesado por diferentes procesos de simbolización como parte de las culturas, imprimiéndole a este numerosos significados. De aquí surge el interrogante: ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuerpo? Podríamos decir que el cuerpo es lo más cercano que el ser humano tiene, ya que es el medio físico que lo contiene, aunque muchas veces al mismo tiempo esté muy lejano, casi sin explorar, casi sin comprender. Sin embargo, es el medio sobre el cual el humano realiza un proceso de reificación, aportándole una identidad a este cuerpo, aunque relativa y cambiante, pero que permite que se construya una frontera entre el yo y la otredad. El cuerpo es la plataforma sobre la cual cada cultura plasma la concreción de sus procesos simbólicos, produciendo sentido de pertenencia comunitaria. Es la corporalidad devenida en cultura la que se convierte en depositaria del origen y fin del mundo que la rodea. Sea este el mundo físico o metafísico, la figura humana está presente como parte de esta representación de presencia, una reificación del ser en su propio mundo. De una forma u otra, el cuerpo está en todo lo que el hombre construye como mundo habitable, ya que la construcción de este es hecha desde, por y para el cuerpo. Un mundo desde, ya que el hombre construye a través de lo que percibe de su entorno y al mismo tiempo desde cómo se vincula o relaciona con lo que interpreta por medio de los sentidos. A partir de esto, hablaré de corporalidad y corposfera. Al analizar la corporalidad como una frontera, le damos al cuerpo otra dimensión que conlleva la separación y al mismo tiempo los puntos de contacto entre este y la cultura. Le permite ser parte de una noción de espacialidad corporal, de la posibilidad de ocupar y habitar un espacio en el mundo. Ese mundo que está definido y percibido a través de este cuerpo, concretando un espacio privado y uno público. En este sentido, Merleau-Ponty expresa: el contorno de mi cuerpo es una frontera que las relaciones ordinarias de espacio no superan. Acabo la cita. De esta manera se construye una realidad de mundo a través del propio cuerpo. Y no hay parte de este cuerpo que quede excluida del escrutinio sensorial del espectador cuando el cuerpo está expuesto en la escena. Es la acción expresiva la que lo coloca en un espacio factible de ser observado por la mirada propia y la de los otros, convirtiéndolo en un conjunto de experiencias que permanentemente traspasan en ambos sentidos el límite entre lo consciente y lo inconsciente. Así es como, partiendo del concepto de semiosfera propuesto por Lotman, donde todo el espacio, y abro cita, todo el espacio semiótico puede ser considerado como un mecanismo único. La semiosfera, dice Lotman, es el espacio semiótico fuera del cual es posible la existencia misma, perdón, es imposible la existencia misma de la semiosis. Es como podemos, a partir de esta semiosfera de Lotman, llegar al concepto de corposfera de Finol,
el cual define la corposfera como el conjunto de lenguajes que se originan, actualizan y realizan gracias al cuerpo, entendido este como un complejo semiótico de numerosas posibilidades que requieren de una visión fenomenológica para su mejor comprensión. Entonces, vamos a pasar ahora del concepto de corposfera de Finol al concepto de corpoescena, que es lo que quiero plantear en esta ponencia. Es entonces cuando el cuerpo en escena se convierte en este territorio expresivo, a través del cual transita el verbo encarnado como proceso de simbolización y en el que se expresa una semiótica corporal que llega en algunos casos allí donde las palabras no pueden acceder. Formas expresivas que trascienden barreras de la voz hablada, promoviendo la emergencia de impresiones sensoriales, emocionales, de hábitos, de conductas, de patrones de movimiento y otros fenómenos que se ponen de manifiesto en el acto creativo. Poner al cuerpo a través de la experiencia en un estado de creatividad artística en el cual la autoobservación como ejercicio consciente del pensamiento, más allá de su aspecto fenomenológico o de su aspecto abstracto, contribuyen a la construcción de un mapa corporal que le da al individuo un sentido de forma. Es este mecanismo de descubrimiento sensorial de un organismo actoral el que va a guiar la exploración psicofísica del ser que llevará al movimiento y desde este a la acción en escena. Y a esto es a lo que llamaré corpoescena. Un cuerpo observable y observado, presente, consciente e intencionado, que busca traspasar los límites de una semiótica corporal al hacer visible lo superficial y también lo profundo dentro de ese territorio escénico. Para partir de esto, hacemos un abordaje del cuerpo a través de la eutonía, que es una disciplina psicofísica que aplico a la creación del movimiento en escena. De esta manera, la eutonía llevada a ese tipo de entrenamiento y formación propone desarrollar la conciencia del cuerpo mediante una observación introspectiva y extrospectiva, generada por la atención dirigida hacia y por la intención como un componente que motoriza la actividad. Abro cita. Para favorecer una actividad o un acto determinado del buen empleo del cuerpo en la vida cotidiana, la eutonía nos lleva a dominar unos conocimientos útiles de la anatomía del movimiento, la fisiología, la economía y eficacia del gesto y las leyes físicas relacionadas con la postura y los desplazamientos de la persona respecto a la pesadez, es decir, en función de su peso y del peso de lo que porta. Cierro cita, Dominique Dullier. Continúo. Cuando se vuelve consciente al cuerpo, la forma y el contenido cambian. La inteligencia sensorial aumenta a través de la atención, entendida esta, y abro cita de Alejandro Desky, como el estado de conciencia caracterizado por el mantenimiento de un cierto nivel determinado de receptividad de uno o varios canales sensoriales. Cierro la cita. De esta forma, a través de la eutonía, podemos vincular la percepción, la creación y la acción como factores necesarios en esta preparación del artista y de su corporalidad. Ahora les comento un apartado al cual denomino la forma psicológica y la forma movimiento, los aspectos preconscientes y conscientes de este corpo escena. Este proceso desencadena un vínculo entre el mundo interno y el externo. Cuando hablamos del corpo escena como un proceso, desencadena este vínculo, permitiendo una dialéctica que abre el juego creativo del corpo escena en dos niveles. Un nivel preconsciente que desarrollará la selección de signos provenientes del cuerpo y dirigidos hacia el interior, produciendo el entorno de lo que llamaremos la forma psicológica. Y al mismo tiempo, el consciente, que propicia un registro sensorial del cuerpo y su realidad,
lo que va a producir el entorno de lo que llamaremos la forma movimiento. El cómo del comportamiento de esta corporalidad dentro del entorno escénico está vinculado al modo en que cada persona percibe su totalidad, y esto permite desarrollar una conciencia del cuerpo presente en el cual la percepción de la forma psicológica y la forma movimiento completan un ser habitado y manifiesto como un ente escénico consciente. En este sentido, la creadora de la eutonía, Gerda Alexander, expresaba lo siguiente, y abro cita: la conciencia tiene la cualidad de ser objeto de la propia observación y vive simultáneamente los cambios que ésta produce en todo el organismo, sintiendo conscientemente. También durante el movimiento, las variaciones que se producen en el tono, la circulación y la respiración, así como sus repercusiones emocionales. A este estado de conciencia, le llamamos presencia. Cierro la cita. Entonces, luego de un entrenamiento medianamente prolongado de este trabajo de la forma psicológica y la forma movimiento, el artista puede desarrollar un cuerpo que entra en un estado de alerta, en un nivel de observación, sensibilización y receptividad muy sutil, al cual se conoce como un cuerpo despierto o aware. Abro cita: sentir y observar son caminos diferentes. Es necesario que se comprometan en un proceso dialéctico para alcanzar un contacto auténtico con uno mismo, con el prójimo y con el medio. Es indispensable sentir conscientemente el propio cuerpo en movimiento y en contacto con el medio. Cierro la cita de Gerda Alexander. Esta apertura que se logra a través de este entrenamiento es abrir al actor o al artista a una inteligencia sensorial que intenta llevar los límites perceptivos, transitando experiencias que tienen como un eje ampliar los límites de este. Es desarrollar una sensibilidad múltiple y una atención dirigida, ampliada y expandida desde su cuerpo hacia el entorno, y al mismo tiempo desde el entorno hacia su propio cuerpo. Construir a través de la fenomenología, o sea, a través de la experiencia vivida, una corporalidad psicofísica que se genera como acumulación de experiencias atravesadas a través del cuerpo. De este modo, abro cita de Finol, la experiencia no es un depósito pasivo de información acumulada que actualizamos en circunstancias determinadas, sino es un proceso siempre en condición de hacerse y de rehacerse. En este caso, la toma de conciencia en el artista permite que se empodere y se haga poseedor legítimo de su propio cuerpo, protagonista de sus movimientos y acciones, y que libere una fuerza creadora desde una poética personal y única para poco a poco convertirse en un ser libre. Generalmente, cuando se estudia la conciencia, aparece el término de atención como la representación de un estado particular de esta, caracterizado por la apertura hacia una receptividad más aguda de los canales sensoriales y determinada y sostenida por diversos procesos neuropsicológicos. Por eso es importante que a continuación hablemos de la atención y la intención como parte del estado de alerta del corpo escena. Cuando hablamos de atención e intención, vamos a hablar dentro de la escena de acción-intención. La atención dirigida voluntariamente hacia un foco, en este caso el propio cuerpo, es esencial en cualquier actividad escénica, y su entrenamiento produce de manera paulatina un estar en el cuerpo, una manera de aprender nuevas formas de movimiento y un desarrollo mucho más preciso de la totalidad del cuerpo y de las formas de vincularse con su entorno,
un desarrollo más preciso de las distintas partes que componen el cuerpo y del manejo de estas. Genera una capacidad de conciencia en tiempo presente, aquí y ahora. Permite decodificar la manera en que el cuerpo habla para llegar a un mejor entendimiento de sus procesos, sus ritmos biológicos y así comprender cómo éste reacciona. Desarrollar un cuerpo que entre en estado de alerta, un nivel de observación, sensibilización y receptividad muy sutil. Este estado de conciencia refinada permite al artista reconocer no solo lo que está haciendo en ese momento, sino también estar despierto de modo reflexivo y consciente, atendiendo a los propios procesos orgánicos, mentales y afectivos. Reconocer qué sucede y cómo sucede para generar recursos creativos operables al momento del trabajo escénico. Emoción y corporalidad, en busca de un corpo escena sensible. El trabajo con la intención, habíamos hablado de la atención dirigida y desde la eutonía trabajamos con la intención. Y esta intención implica la activación de sinapsis neuronales y bioquímicas que producen reacciones neurofisiológicas modificando el tono neuromuscular. ¿Qué es esto? Modificando los niveles de tensión y la disponibilidad del cuerpo para el hacer. Durante el trabajo con la intención, emergen estados sensibles que acompañan al tono y a los movimientos, lo que permite que el artista haga conscientes sus emociones y de esta forma pueda observar determinados aspectos de su corporalidad. ¿Cómo hacemos este tipo de ejercicios? Atravesando preguntas constantes donde el artista debe atender y observar, dirigiendo su atención con mucha precisión a sus efectos, a sus emociones, a sus sensaciones internas y poder atender a cómo y cuándo surgen. Poder atender de dónde vienen esas emociones o esas sensaciones, de qué manera emergen, cómo aparecen en el cuerpo, en qué parte del cuerpo se expresan, cuáles son las sensaciones físicas que producen estas sensaciones emocionales, en qué parte del cuerpo permanecen y por cuánto tiempo, cuándo y hacia dónde desaparecen y qué sensaciones permanecen luego que la emoción se ha ido. Entonces, bajo esta estructura, lo que hacemos es promover un aprendizaje del proceso de emergencia de las emociones y la relación directa que tienen con el tono neuromuscular, de forma tal que el artista pueda generar o producir estos estados de manera ficticia, pero al mismo tiempo de manera orgánica, lo que genera credibilidad arriba del escenario. Estos cambios de estados emocionales que se vinculan de forma recíproca a modificaciones en la actividad muscular, tanto estática como tónica, o en la actividad muscular dinámica, que finalmente van a ir impactando en la postura, en cómo se estructura corporalmente el artista y viceversa. Cómo a partir de estructurar, a partir de construir una postura corporal determinada, puede generar mecanismos corporales que hagan remitir o afloren situaciones emocionales ficcionadas. En este sentido, toda actividad que se genera en las neuronas, que provenga de activaciones en las impresiones sensoriales viscerales o de alguna de las otras regiones del sistema nervioso, también generan cambios en la actividad muscular somática, así como en la actividad muscular visceral. De este modo podemos afirmar que la existencia de una vinculación sensorial del córtex y los estados emocionales con el control de la musculatura, que referirá al tono neuromuscular, es posible y factible
no solo de experimentarlo, sino que de trabajarlo y entrenarlo. Movimiento y acción, un corpo escena creativo. En la escena, las acciones y los pensamientos deben tener un origen en la intención para convertirse en un motor de voluntad para el actor. Al tomar consciente sus actos, se va eliminando poco a poco lo autómata e inconsciente del movimiento aprendido, rompiendo formas ya establecidas para permitir la emergencia de un movimiento con poética propia. Esta poética se produce como parte de un proceso de liberación muy profundo que surge desde el enfoque eutónico a partir de la fluctuación libre del tono neuromuscular. Esta flexibilidad que se consigue gracias al trabajo consciente con el cuerpo abre las puertas de la experimentación y la creación en forma orgánica. La liberación de las fijaciones tónicas posibilita desarrollar y potenciar las capacidades del artista, el cual puede encaminarse en la búsqueda de su propia esencia. No hay nada peor para un artista que establecerse en un espacio cómodo en el cual el cuerpo comienza a funcionar en forma autómata. Y lo que proponemos con esta formación, con este entrenamiento, es romper con eso. Que el artista se dé cuenta que está habitando un espacio y que está recorriendo un camino conocido, reiterativo, mecánico, y a partir de romper con eso, encontrar nuevas formas de crear. Corpo escena transdisciplinario. Generar un corpo escena es transformar al cuerpo en un espacio de claridad, en una exploración estética, una producción de un cuerpo en estado de arte, como lo refleja la eutonista Susana Kesselman. Un cuerpo sensible, afectado, vibrátil a las manifestaciones de la vida escénica. Un cuerpo percibido, presente, habitado y sentido que actuará de plataforma de lanzamiento de numerosos signos que se proyectan hacia el espectador en busca de producir un efecto. Partiendo de estos conceptos es posible realizar un análisis del cuerpo en escena desde un enfoque transdisciplinario, partiendo del observar, al corpo escena a través de los tres axiomas que plantea Basarab Nicolescu como los pilares de la transdisciplinaridad, y que son la complejidad, los diferentes niveles de realidad y la lógica del tercer incluido. El estudio desde la complejidad del corpo escena parte de la premisa de analizar los diversos aspectos que componen al cuerpo como un signo en escena, donde interactúan aspectos anatómico-fisiológicos, psicoemocionales, neuromotores, cognitivos, experiencias, impresiones fenomenológicas, etc. Esta complejidad hace que no se pueda remitir un análisis a verdades reveladoras que solo se pueden observar, desde una sola área de conocimiento, por lo que la actividad interdisciplinaria se hace indispensable para un abordaje de este enfoque transdisciplinario. Los diferentes niveles de realidad, como segundo axioma, nos llevan a la necesidad de observar al corpo escena teniendo en cuenta diferentes categorías o valores de una misma unidad. En este sentido se pone en relevancia lo físico de lo que no lo es, el cuerpo y su movimiento, pero al mismo tiempo el aspecto creativo que propicia ese movimiento. Lo consciente de la técnica, pero al mismo tiempo lo inconsciente de las impresiones que deja en el cuerpo la experiencia previa. Y al abordar el tercer axioma, representado por la lógica del tercero incluido, podemos analizar al corpo escena en el conflicto, tanto aquel que surge en el proceso creativo como el que está implícito en el trabajo del fenómeno escénico. Abordar esta lógica implica considerar a los opuestos como complementarios, tanto en el aspecto corporal como en el aspecto psicológico del trabajo creativo. Poder ver en distintos niveles de realidad al cuerpo escénico y poder entender que los antagonismos
son partes de una misma unidad. Corpo escena devenido en acto escénico. Corpo escena es un cuerpo que habla y dice, que expresa y siente, que es leído e interpretado desde un gesto como signo de la forma psicológica y desde la presencia escénica y la corporalidad como un signo de la forma movimiento, que es estudiado y vivido por el espectador al ser inducido a través de la precisión de cada acción escénica, desde la intención puesta en cada forma expresiva en el escenario. Corpo escena representa fronteras semióticas del cuerpo que son traspasadas para producir nuevas lecturas de la escena que van en búsqueda de un ser artista en un cuerpo y mente presente, atento, sensible y fluctuante. Límites de corporalidad, sensibilidades, miradas y espacios que representan transgresiones que confrontan los lugares de confort, permitiendo el estudio del cuerpo como una unidad que dialoga constantemente con cada una de las partes que la componen. El corpo escena puede ser capaz de percibir los estímulos internos y externos y utilizarlos para potenciar su creación e interpretación en la escena. Desarrollar una escucha extraordinaria y permanente para operar a través de la atención, intención, un conjunto de signos que correspondan a una lectura coherente entre lo que sucede en escena y lo que el espectador interpreta. Proyectar un corpo escena como ese cuerpo en escena devenido en acción, de habitar un cuerpo ajeno dentro del cuerpo propio, como un concepto de naturaleza empírica que le da realismo fenomenológico a la creación en la escena, que le da vida, sentimiento y carne a la ficcionalidad que se representa cuando se abre el telón o se encienden las luces. Muchas gracias. Bueno, espero que la ponencia les haya sido de interés. Eh, Cualquier cosa, pues estoy a disposición de ustedes. Los contactos pueden referirlos desde los organizadores del Congreso. Y algo importante, esta ponencia no es simplemente teórica, esta ponencia surge de una praxis, una práctica, de una investigación aplicada de varios años y la cual se hace efectiva y se lleva a la práctica a través de talleres que se imparten a artistas escénicos para que puedan ir trabajando y desarrollando todas estas habilidades, para lo cual también quedo a disposición de los oyentes eh, por cualquier interés que tengan en particular de contactarse a mi mail. Muchas gracias.